Recuerde, hermano, que estamos en el capítulo 19. Comenzamos el capítulo 19 del Evangelio de San Lucas. Lucas 19. Dice, inspirado el médico amado. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, Lucas nos ubica en esta escena de Jesús y Zaqueo en la ciudad de Jericó. Ya dijimos que esta ciudad era muy conocida. El Antiguo Testamento la identifica como la ciudad de las palmeras. Era una ciudad antigua, legendaria. Era la segunda ciudad en importancia después de Jerusalén en aquel tiempo. Estaba a unos 25 kilómetros, otros dicen un poco más, cerca de Jerusalén. Era, digamos, también punto de encuentro para viajeros y para mercaderes. Esta ciudad en ese sentido era muy atractiva. Era un centro poblado con movimiento económico, era rica, bonita en aquel tiempo. Flavio Josefo, historiador, la describe como región divina, la más fértil de Palestina, cultivada de rosas y de hermosos jardines en ella. Y los romanos, lógicamente, la hicieron famosa por sus dátiles, un fruto muy apetecido, y por su bálsamo, también muy comercializado. Esta ciudad también era centro de cobro de impuestos del Imperio Romano en la Palestina de Jesús. Allí vivía un jefe de recaudadores de impuestos. Jesús nos lo identifica aquí con el nombre de Zaqueo. Zaqueo era jefe de los que recolectaban en el campo, Mateo y demás. Así que Zaqueo era una persona importante por su trabajo, era una persona, y el texto lo dice, muy rica. Era una tarea que no le gustaba a los judíos y lógicamente por eso odiaban tanto a los recaudadores de campo como al jefe de publicanos, o al jefe mejor de recaudadores, dirían los expertos. Otros dos centros de recolección de impuestos eran Capernaum, en Galilea, y el otro era Cesarea, en la costa, donde había un puerto famoso. Así que eran tres ciudades claves para la recolección de impuestos: Cesarea o Cesarea, Capernaum y aquí Jericó. Yo les decía a ustedes que
realmente los publicanos no cobraban impuestos. Directamente, en ese sentido hablo. Los publicanos, cuando uno estudia la tradición romana, pertenecían a la clase adinerada de Roma, a los caballeros, o equites también les llamaban. Ellos formaron una orden, la Ordo Publicani, dirían en latín, o la orden de los publicanos. Y ellos eran los que nombraban los jefes recaudadores de impuestos, y estos a su vez nombraban a los recaudadores de campo. Roma, de acuerdo con los bienes y riquezas que tenía una persona, establecía un valor a pagar en la región. Acuérdense que se hacían los censos, era también para eso, para saber quiénes eran las personas que iban a pagar impuestos y cuánto. El censo tenía en el fondo también esta tarea. Lógico, la tarea por regiones la subastaban a los publicanos. El publicano adelantaba el pago a Roma y luego él, en el trabajo con sus recaudadores o jefes de recaudadores, recuperaban el dinero que le habían dado a Roma por adelantado por ese trabajo. Es interesante decir que un publicano no tenía control del Estado. Se suponía que los gobernadores de las regiones debían hacer el control. Pero como estos hombres eran verdaderamente corruptos y tenían mucho dinero, compraban al gobierno. Y lógicamente una institución así pasa por alto, lógicamente, cualquier situación corrupta que se dé. Los gobernantes, dice la historia romana, eran fácilmente sobornables. ¿Quién fue sobornable? Herodes el Grande. ¿Quiénes fueron sobornables? Los hijos de Herodes. Lo fueron comprados por los publicanos. Y por eso cuando venían los recaudadores, jefes de recaudadores a cobrar en la región los impuestos, ellos no tenían problema en lo que hicieran. Ahora, el publicano, ya les había dicho antes, elevaba el valor a recolectar. El publicano tenía que pagarle al rey, al emperador, iba a recuperar lo que le pagó al emperador, pero tenía que ganar para darle al gobernador de la región y tenía que, lógicamente, embolsillarse él también una buena ganancia. Así que cuando se trataba de poner valores a los recaudadores, ellos subían la cuantía y Roma dice que la subían exageradamente. Mucho ganaban estos hombres. Ahora, lógicamente también, si el trabajo que hacían de cobrar era exagerado, los que cobraban realmente también lo iban a hacer de modo exagerado. El publicano romano le exageraba el valor a Zaqueo. Zaqueo le exageraba el valor a Mateo. Era una gran empresa donde ellos al final, lógicamente, terminaban ricos y muy ricos. Y piénselo, cobraban en varias regiones romanas, así que era un gran negocio comprar el cobro de impuestos a Roma. Usted estudia la historia romana y usted va a descubrir cómo muchos fueron expropiados en sus patrimonios. Se los quitaron por no tener con qué pagar los impuestos. O muchos fueron esclavizados por no tener que pagar para los impuestos. O muchos fueron sentenciados a muerte, inclusive. Realmente
era un grupo bien poderoso en ese sentido. Usted estudia la historia romana y hay un historiador que nos dice, ellos llegaron, los publicanos, llegaron a comprar el tribunal de extorsiones y cualquiera que hablara contra ellos o se quejaba de ellos terminaba siendo condenado. Y muchos, si usted lee la historia romana, fueron desterrados por meterse con los publicanos. Desde antes de Cristo están ellos. Y desde antes de Cristo, usted va a descubrir cómo inclusive los senadores romanos llegaban a ser gobernantes de las regiones. Es decir, ganaban por ser senadores en Roma, pero se venían a las regiones a gobernar. Y ahí ellos ganaban por la recolección de impuestos. Ese era un gran negocio dependiendo de quién lo cogiera. Era un trabajo donde el último que perdía, o mejor, el primero que perdía era el pueblo. Era realmente explotado. Fíjense entonces cómo era el negocio. Zaqueo pertenecía a un orden en donde el robo era lo natural, lo normal. Usted encuentra escritos romanos en el siglo I. Por ejemplo, Petronio, un escritor romano, dice, me siento impotente. ¿Qué puedo hacer y qué pueden hacer las leyes donde solo el poder, el dinero reina? Solo el poder y el dinero reinan. Petronio se siente incapaz de hacer algo. Estas personas tenían mucho poder, lógicamente por el dinero podían comprar cargos y demás. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y hacían cualquier cosa estos, tanto publicanos romanos como todos los que dependían de ellos. Ahí está Zaqueo en ese grupo de jefe de recolectores de impuestos. Usted ve el nombre de Zaqueo en hebreo y lo traducen como el justo. Zaqueo el justo. Pero una vez les dije que Zaqueo aquí vivía del saqueo. Y eso era una realidad que era evidente en este señor. Un saqueo que vivía del saqueo. Y va a darse cuenta también que los judíos pagaban impuestos de toda clase. Por sus tierras, por rentar tierras, por sus animales, por sus cultivos, por transportar productos, por vender productos, por pasar de una región a otra, por tener un puesto en el mercado, por tomar una vía, bueno, por cruzar una vía, pagaban un peaje, había impuestos para todo. La gente judía sufría en ese tiempo y sufría duro. Y fuera de eso, pagar el impuesto del templo y los demás diezmos que había que pagar a, lógicamente, sacerdotes y demás. Bueno, esa era la realidad, sí, muy rápida de los publicanos y del negocio de los publicanos y del negocio de Zaqueo y de Mateo. Ahora, fíjense, estamos en Jericó. Jesús va a cruzar Jericó. La meta de Jesús, Jerusalén. Acuérdese de eso. La meta de Jesús, Jerusalén. Estamos ya muy cerca de la Pascua y el pueblo judío se dirige a Jerusalén para celebrarla. Atraviesa Jesús, va a atravesar Jesús Jericó. Mucha gente está con él. Y este hombre, jefe de cobradores de impuestos, que era pequeño de estatura, dice el texto, quería saber quién era Jesús. De pronto oyó hablar de él y quería conocerlo. Tenía una curiosidad extrema, pudiera decirlo así, de conocer a Jesús, quería verlo. Cuando uno lee el texto, en Zaqueo hay un esfuerzo grande por querer ver a Jesús. Realmente él tiene una intención y hace todo lo que tiene que hacer para poder ver a Jesús.
era pequeño de estatura, hay un gentío que también le obstaculiza el paso y lógicamente una estrategia que utiliza Zaqueo es que reconoce la vía por donde va Jesús, mira que hay un árbol de sicómoro en la vía y se sube al sicómoro. Si me subo aquí, yo sé que lo veo porque él va a pasar por ahí, según él hizo la inferencia de la ruta que llevaba Jesús. Fíjense, este hombre por su trabajo era un menospreciado judío, a los judíos. Los judíos no gustaban ni de los cobradores de campo ni de los jefes de recaudadores. No gustaban. Ni de los publicanos. No gustaban. Y un hombre menospreciado quiere ver a Jesús. Un hombre que es odiado quiere ver a Jesús. Un hombre con sus manos llenas de corrupción y de dinero quiere ver a Jesús. Un ladrón quiere ver a Jesús. Un impío quiere ver a Jesús. Tremendo. Fíjense que no se esconde de los judíos, se arriesga. Se arriesga. No le importa. Se sube al árbol. Quiere ver al maestro. Dicen algunos que esto sería un acto humillante para Zaqueo. Por su estatura no debió hacerlo, dicen algunos que comentan las tradiciones. Pero a Zaqueo también eso le importa, se sube al árbol, evitaba él el perderse de ver a Jesús. Y es interesante que él no está preocupado por lo que la gente diga, por lo que la gente pueda rechazarlo, por lo que la gente pueda comentar, nada de eso. No se preocupa de su dignidad, Zaqueo eso ahora mismo no le interesa. No le interesa la distancia que hay de él con la gente, tampoco. Quiere ver a Jesús. Y repito, el texto muestra que el deseo de verlo es persistente. Se sube al árbol, pero el que busca realmente estaba siendo buscado, ¿verdad? Vamos a ver al final que el texto va a decirlo muy claro. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pareciera que Zaqueo buscara a Jesús, pero al final es Jesús quien está buscando a Zaqueo y quien lo está poniendo en su camino para glorificarse en Zaqueo. Miren la gracia, miren la misericordia y miren precisamente a Dios trabajando en el corazón de los hombres para ponerlos en su reino. Zaqueo es visto por Jesús y la frase de Jesús es contundente: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Fíjense otra vez, hoy es necesario. Voy a tu casa. Ir a casa de un jefe recaudador de impuestos. Si lo criticaron por ir a casa de Mateo, que era un recolector de calle de impuestos, ahora qué tal yendo a la casa de un jefe de recaudadores. Por eso los comentarios serios que hizo la gente. ¿Qué judío entraría en una casa de un jefe de recaudadores? Ninguno. Nunca pasarían ni por el corredor de esa casa. Sin embargo, Jesús dice claramente: hoy es necesario que yo pose en tu casa, que yo me quede ahí en tu casa. Necesario. Fíjense otra vez la intención de Jesús de salvarlo. Tenía urgencia Jesús también de buscar a este hombre para darle la vida eterna. Y por eso, como necesitaba la vida eterna, necesitaba Jesús también hablarle del reino y de la salvación. Por eso va Jesús a su casa. La gente murmura, la gente comenta: va a entrar a casa de un hombre pecador. Sí, fíjense que él vino a buscar y a salvar al perdido. Nosotros tenemos que ya ir pensando en la aplicación del texto. ¿Qué nos está enseñando Jesús?
Fíjense que Él al final nos va a enviar al mundo para predicar el Evangelio. ¿Y para predicárselo a quién? A los pecadores. Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Zaqueo era uno de ellos. Y ya nosotros podemos inferir eso. No podemos quedarnos tranquilos en la casa sabiendo que en el mundo hay muchos Zaqueos que necesitan el Evangelio. Sin duda alguna es así. Zaqueo, un perdido, y Jesús vino por los perdidos. Por eso tenía necesidad de hablar con Zaqueo, tenía necesidad de quedarse en la casa, tenía la obligación, si pudiera decirlo así, de llevarle el Evangelio. No tenía salvación Zaqueo, el Salvador había llegado y quería el Salvador darle la vida eterna debido al pecado en que Zaqueo vivía. ¿Cuánta gente habría robado Zaqueo? ¿Cuánta gente había explotado Zaqueo? ¿A cuánta gente le quitó bienes Zaqueo? Le hace la historia de los publicanos y de los jefes de publicanos en ese tiempo y se va a dar cuenta cuán ladrones eran estas personas. Y ladrones en grado sumo. A ellos no les importaba hacer lo que fuera por quitarle bienes y dinero a aquellos que eran sujetos del cobro de impuestos. Ahora, esa urgencia de Jesús de darle la buena nueva hace que se quede entonces en su casa. El texto no nos dice qué pasó en la casa, pero podemos también inferir qué fue lo que pasó. Lucas no explica. Lucas no dice cuánto tiempo se quedó Jesús allí. No dice qué le habló Jesús, qué palabras usó Jesús, qué le dijo Jesús realmente, no nos dice nada. El encuentro fue en aquella casa y debió ser hermoso por lo que Zaqueo va a hacer. Y lo que nos dice Zaqueo es que realmente oyó el Evangelio, la gracia lo tocó y lógicamente por esa gracia se convierte. Miren esto, dice el verso 8, voy rápido. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Miren ya lo que empieza a hablar Zaqueo. Dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Fíjense la postura ahora seria, responsable, que Lucas nos narra de lo que hizo Zaqueo. He aquí, Señor, Señor Quirios. Ya Zaqueo lo está viendo diferente. Ya no es aquel hombre que de pronto no menciona nada de él, pero quería verlo. Ahora le dice, Señor. Ni siquiera lo trata de maestro, Señor. Y eso implica reconocer soberanía, eso implica reconocer gobierno, eso implica reconocer poder. Zaqueo se está ubicando bien frente a Jesús. Ahora, ¿qué va a hacer Zaqueo? La segunda cosa que hace, mire cómo lo muestra el texto. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Tremenda inversión grande que va a hacer Zaqueo. Y aquí ya empieza Zaqueo a mostrar un corazón cambiado, un corazón transformado, un corazón al que la gracia le llegó y la gracia lo regeneró. Zaqueo nace de nuevo. Un corazón que entiende quién es Jesús, que entiende el Evangelio de Jesús, que entiende lo que es el pecado y ahora
él hace uso de la restitución. A veces se nos olvida restituir el daño. Y Zaqueo lo primero que nos va a enseñar es eso. Pequé, robé, voy a restituir los bienes a aquellos que lo necesitan más que yo, porque lo que yo tengo ha sido robado. Un corazón de Zaqueo que entiende lo que es seguir a Jesús, pero que entiende lo que es perseguir los bienes eternos y no los bienes terrenales. Ya Zaqueo empieza a marcar diferencia aquí. Reconoce a Jesús como Señor, pero reconoce que él ha sido un ladrón, que ha pecado seriamente, un extorsionador tremendo y ahora quiere restituir, dándole al necesitado de sus bienes. Fíjense ahora lo que dice. Y si en algo he defraudado a alguno, esto no es un condicional, ¿ok? Zaqueo no está diciendo que él está inseguro de que defraudó. No, Zaqueo lo que está en el fondo diciendo es que como defraudó a la gente, ahora paga. Usted lea a los comentaristas del griego y van a decirle que la frase está mostrándonos que Zaqueo sí ha hecho y está reconociendo lo que hizo. Es como si Zaqueo dijera, sé lo que he hecho y como sé lo que he hecho voy a restituir. No es un condicional, insisto. Y si en algo he defraudado, no. Como he defraudado, voy a restituir. Y va a restituir ahora de otra manera. ¿Qué va a hacer Zaqueo? Devolveré 4 veces más. Y esto también es bien importante lo que hace Zaqueo aquí. Zaqueo realmente tiene una vida transformada. Zaqueo ha sido regenerado. Es totalmente diferente. Ha nacido de nuevo. Va a devolver lo robado cuadruplicado. Si usted revisa la ley mosaica, por ejemplo, en Levítico, ¿qué va a decirnos Levítico? Si un hombre roba y confiesa de manera personal su robo, o si defrauda y confiesa que defraudó y lo restaura de manera voluntaria, devolverá los bienes más una quinta parte. Es decir, devolverá lo que robó más un quinto. Zaqueo dijo, te voy a devolver cuadruplicado, es decir, 4 veces más, no un quinto. Está viendo, ¿verdad?, lo que está haciendo Zaqueo. Por eso me atrevo a decir, este hombre cambió. Por otro lado, si usted revisa el texto bíblico en Éxodo 22, si hay un robo ordinario, un robo común y corriente, y los bienes originales no pueden ser devueltos, entonces la persona devolverá el doble del valor. Zaqueo no está devolviendo el doble del valor. Zaqueo está devolviendo 4 veces más. Mire que está pasando por encima de la ley. Pero viene lo mejor. Porque Zaqueo va a utilizar una forma que solo se utilizaba cuando aquello implicaba violencia, inclusive muerte. Y dice Éxodo 22 que en ese caso debía devolver 4 o 5 veces más. Mire cómo está considerando Zaqueo lo que hizo. Zaqueo no lo considera un robo común para devolver un quinto o un robo sin problema para devolver el doble. Zaqueo está diciendo, miren,
lo que yo hice realmente fue grave. Es como si hubiera matado. Es como si hubiera asesinado. Es como si hubiera hecho el peor de los males a la gente. Y por eso voy a devolver 4 veces más. Miren qué hermoso. Y por eso puede uno decir con toda razón, realmente Zaqueo entendió el evangelio de la gracia lo tocó, el evangelio de la gracia lo regeneró y ahora está restituyendo de una manera espectacular, hermosa. Zaqueo está reconociendo la gravedad de su pecado. Zaqueo está reconociendo que lo que hizo fue una acción cruel, violenta, como si hubiera causado muerte. Eso es tener conciencia del pecado y eso es tener conciencia de lo que se tiene que hacer frente al pecado y eso es tener conciencia de lo que Cristo quería para su vida y Él lo hace. El Señor no se sabe qué le dijo, pero lo que sí es seguro es que Zaqueo entendió y entendió de una manera clara y precisa lo que Jesús le dijo al punto que él ve su pecado como realmente un gran pecado. Devolveré 4 veces más. Confiesa su robo y no cualquier robo, un robo grave. Y ahora Zaqueo devuelve 4 veces más. Yo creo que si hubiera devuelto un quinto no había problema. Y si hubiera devuelto el doble no habría problema. Pero es que Zaqueo sabía lo que había hecho. Y Zaqueo estaba viendo la gravedad del pecado. Y por eso Zaqueo actúa en el Señor. Fíjense que cuando él empieza a confesar a Jesús ya de Señor, empieza a mostrar que en él hay algo nuevo que ha hecho de él una criatura diferente. Póngase usted a pensar, la riqueza de Zaqueo debió ser inmensa. Y él dice, voy a devolver la mitad. ¿Cuánto? No se sabe. Pero los críticos dicen, Zaqueo devolvió una cantidad de dinero, debió ser muy grande. Por la posición que él tenía. Él no era recolector de impuestos de la calle, era jefe de recaudadores de impuestos. Él tenía gente a su cargo. Él era responsable frente a los publicanos de Roma de entregarles el dinero. Debía tener mucho dinero. Y más lo que hace de devolver 4 veces más. Es decir, este hombre se había hecho muy, muy rico. Devolvió el cuádruple. Su actuación es de un hombre que entendió la gracia, de un hombre que entendió el pecado y de un hombre que entendió cómo debía hacer para estar delante de Dios como un hombre de fe, como un redimido, como una persona que quiere servir a Dios. Pensemos en nosotros mismos y podemos ir aplicándonos. El pecado para nosotros, ¿qué valor tiene? Esta mañana hablábamos un poco de eso. ¿Qué valor tiene el pecado para nuestras vidas? ¿Qué sentido le damos? Fíjense que el pecado no solo nos afecta a nosotros, a los que pecamos, sino que afecta a la iglesia. Lo decía esta mañana. Todo pecado
es un pecado contra Dios, pero es un pecado que afecta y es contra la iglesia. Pero es un pecado que nos hace daño a nosotros. Es un pecado que nos daña. Y por eso la cautela nuestra dentro de la iglesia, para movernos lo mejor que podamos en la gracia, de tal forma que no nos afectemos nosotros y que no afectemos la iglesia. Porque qué horrible es saber que estoy en pecado y qué horrible es saber que estoy dañando la iglesia. Y que tengo que hacer algo en la gracia para poder ser libre yo de la maldición del pecado y para poder liberar a la iglesia de la maldición del pecado. Y ojo, miren que Zaqueo miró su pecado. ¿Qué valor le das al pecado que comete? ¿Qué valor le damos al pecado que cometemos? Ah, mentira, es una mentira. Y es que las mentiras no son graves. Pero es que son tan comunes en nosotros que ya pasan desapercibidas. Y ya podemos decirle, ay Señor, mentí, perdóname. Como si eso fuera un acto común innato en nosotros. Y ya pasó desapercibida la mentira. Miren hasta dónde podemos llegar. Pasar el pecado como algo simple cuando delante de Dios es una situación bien seria. Y usted me dirá, sí, pero es que no es como el pecado de Zaqueo. O no es como el pecado de David. Pecado es pecado. Pecado es ir contra Dios, cualquiera que sea. Y cualquiera que sea afecta la iglesia también. Y nosotros tenemos que ser responsables frente a esa situación. Y mire que la gente critica a Zaqueo, a Jesús, perdón, de lo que hizo con Zaqueo. Pero Jesús la tenía muy clara. Hoy ha venido la salvación a esta casa. El mismo Jesús lo dice. Zaqueo era un pecador, un hombre que falló en su vida y se alejó de Dios y estaba en muerte. Pero Zaqueo, por el evangelio, pudo ver la gracia, pudo reconocer su maldad, pudo reconocer su pecado, restituyó en su vida y ahora es un hombre que sigue a Jesús. La salvación llegó a su casa. El evangelio lo transformó y el evangelio lo hizo un hombre consciente del pecado. Si el evangelio llega a nuestra vida, el evangelio hace eso también con nosotros. El pecado no puede pasar desapercibido en nuestra vida, sea cual sea el pecado. Y el pecado tiene que ser confesado y el pecado tiene que ser restituido. Tiene que haber restitución. Pero eso también pasa desapercibido. Y nos estamos convirtiendo en personas que creen, pero ¿qué clase de fe es esa? En donde no se valora la peor condición del hombre. En donde lo peor que hacemos, que fue lo que Jesús vino a salvar, ahora para nosotros pasa desapercibido. El pecado. Llegó la salvación a esa casa y la reacción de Zaqueo es evidente, muestra eso. Él era hijo también de Abraham. ¿Y cómo lo demostró? Por la fe. Una fe que le regaló Jesús por gracia y que lo transforma para ser sal de la tierra y luz del mundo. Y fíjense que el testimonio se ve. Y en Zaqueo no es apariencia, se ve de una manera evidente por la gracia.
La salvación llegó a esa casa porque él también es hijo de Abraham, es decir, es hijo de la fe. Un judío que se creía hijo de Abraham, pero que no era de la fe. En últimas, un judío que se estaba condenando al infierno. Pero Jesús llega y lo transforma. La salvación es manifestada, la salvación es probada, la salvación se declara por Jesús mismo. Este es hijo de Abraham. Creyó. El hijo verdadero de Abraham expresa la fe verdadera de Abraham. La fe verdadera de Abraham se ve en los verdaderos hijos de Abraham. ¿Y qué hacemos nosotros para mostrar al mundo esa fe que decimos tener y que nos hacen hijos de Abraham? Piénselo. Los que son de la fe, dice Pablo en Gálatas, esos son hijos de Abraham. Pero esos de la fe testifican, como Abraham, dice Pablo. Lo hizo Zaqueo. Por eso Abraham, dice Pablo en Romanos, es el padre de los que tienen fe. Y la fe que se expresa de manera evidente. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, creyó y se fue. Evidenció la fe. Evidenció que Dios estaba con él y evidenció que Dios iba con él. Por la fe actuó como actuó y por la fe vivió como vivió. Por la fe mostró la verdadera vida en Dios. Y eso es lo que Dios está queriendo de nosotros. Porque qué triste es decir que tenemos fe, pero la fe no se nota. No se ve. Porque eso es lo que nos está diciendo Zaqueo aquí. La fe se ve. ¿Y cómo la veo? Esta mañana hablábamos en la escuela dominical de estas cosas también. Si nosotros decimos que somos parte de la iglesia, somos personas que expresan la fe de innumerables formas. Y tenemos los medios de gracia como bendición para expresar la fe. Y tenemos los ministerios para expresar la fe. Ahora, lo clave es, nos descubre la gente que tenemos fe. ¿Sí pueden decir que tenemos fe? Y podemos por la fe predicarles a ellos el evangelio porque están viendo que tenemos fe. ¿Se acuerdan cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles y es que están borrachos y Pedro se levanta y les da un discurso? Yo les voy a decir por qué están así. Yo les voy a decir por qué tienen esa forma de comportarse. Yo les voy a decir por qué esa conducta. Yo les voy a decir. Y les da tremendo discurso, fíjense. Nuestro testimonio no convierte a nadie. Pero el testimonio llama la atención. Y cuando llama la atención me invita a mí a predicarles el evangelio. Yo no testifico para que el otro se convierta. Yo le testifico para que vea la gloria de Dios en nuestra vida, en mi vida. Y entonces eso me lleve a mí a predicarles el evangelio para salvación de ellos. Y eso se ve en la escritura. Eso se ve en la escritura en muchas personas. ¿Están borrachos? No, no están borrachos. Les voy a decir por qué están así. Entonces, hermanos, fíjense que la fe de Zaqueo le fue contada por justicia. Zaqueo testificó y lo testificó de una manera firme, fuerte, valiente.
delante de una comunidad que lo odiaba, pero la testificó la fe, la mostró. ¿Qué fe mostramos nosotros en nuestra cotidianidad que nos sirva para mover el corazón de los que nos ven y nos lleve a predicarles el evangelio? O simplemente nos ven y dicen, no, este es como otro del mundo más. Y nuestro testimonio no los incomoda. Piénsenlo y pensémoslo. Si hay algo hermoso en Zaqueo es eso. Él reconoció su grave pecado, pero él testificó de la fe que le regalaron por gracia, que se la dieron por gracia. Y un ladrón, tremendo corrupto, tremendo extorsionista, se convierte al evangelio y ahora es sal y luz. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El que parece buscar a Jesús fue buscado por Jesús y salvo por Jesús. Y eso es lo hermoso de este pasaje. Y qué bueno, diría Zaqueo, que pasaste por aquí, Jesús, a buscarme. Qué bueno. Porque sin duda, Zaqueo hasta pudo ser muerto por los judíos. Si usted revisa la historia de los publicanos, el odio era muy grande por los recaudadores de impuestos y por los jefes de recaudadores. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Creemos, tenemos fe, decimos eso, confesamos eso. El mundo nos está viendo. ¿Cuál es la respuesta nuestra al mundo frente a una fe que decimos tener? Dios nos ayude, hermanos, a ser testigos verdaderos que le glorifiquen y que muchos puedan escuchar el evangelio por nuestra boca y puedan ser regenerados para gloria de Dios. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te agradecemos por este tiempo tan hermoso que hemos pasado en tu presencia en esta mañana de domingo, primer día de la semana dedicado a ti. Gracias porque eres fiel, porque eres bueno, porque nos has inquietado con esta palabra, nos llamas a ser fieles testigos, nos llamas a tomar en serio el pecado, a no conectar con el pecado, a no permitir el pecado, a no aceptar el pecado. Como cristianos tenemos que ser firmes en decirle al pecado no. Tu palabra es clara, ya no estáis bajo el yugo del pecado, ya no eres esclavo del pecado, ya no estás bajo pecado. La gracia está contigo, el poder del Espíritu está contigo, la palabra está en tus manos y en tu corazón. El pecado tiene que ser derrotado, la palabra tiene que ser testificada. La palabra tiene que ser proclamada. El evangelio tiene que ser llevado al mundo para que los Zaqueos que hay en el mundo puedan tener la oportunidad de ser salvos, de ser regenerados, de convertirse a Dios y de vivir para Dios. Padre, en el nombre de Jesús, inquiétanos para predicar el evangelio. Padre, en el nombre de Jesús, muévenos a predicar el evangelio. ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? Tú fuiste a salvar.
lo que se había perdido. Y fuiste a su casa del que se había perdido. ¿Nosotros qué estamos haciendo, Jesús? Realmente no te estamos imitando en ese sentido. Nos falta mucho todavía, Jesús. Nos falta ir a visitar al perdido. Nos falta ir a buscar al perdido. Nos falta ir a predicarle al perdido, como tú lo hiciste. ¿Cuántos escucharon tu palabra? Y qué bueno que muchos te oyeron y fueron regenerados. Ayúdanos, Padre, para cumplir este mandato, de tal forma que muchos crean y se conviertan a ti y vivan para ti. Gracias, Padre. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús y en el Espíritu Santo. Amén.